¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, nada, no, ahí estaba simplemente alistando una escena como para hacer las pruebas porque el disco donde está conectado y guardado todo lo del curso no entró. Entonces me tocó ahorita apagar el equipo, pero bueno. Nada, lo importante es tener esta escena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el tema de los mapas en los materiales. Ese es el punto en el que quedamos. Así que voy a empezar creando algunos materiales y voy a mostrarles cómo es ese rollo de los mapas dentro de los materiales. Voy a crear entonces un material estándar. Este estándar en esta versión aparece como material scanline. ¿Ya? Como material en Scanline, como Standard Legacy, ese Legacy como legado porque este material ya no existe, es decir, ya no lo están desarrollando más, no pretenden desarrollarlo más y va a desaparecer. Entendiendo que posiblemente, o Scanline tenga un giro hacia el fotorrealismo y se le empiece a modificar a ese motor de render las propiedades para convertirse en un motor fotorrealista y físicamente correcto o basado en la física, o porque Scanline desaparezca y definitivamente se queden solamente con el motor de render que tiene en este momento, con Arnold, o pretendan implementar otros. O sea, eso no lo sabemos todavía. Todavía en la versión 2023 existen los materiales estándar, todavía existe Scanline, igual que hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en el 2024. Entonces, bueno, creamos este material. Este material ya vimos la sesión anterior, cómo podemos hacer que tenga cierto brillo, vimos sus shaders, vimos cómo asignarle color a ese material. Entonces, bueno, vamos a ponerle a esto un color. Ok, y pongámosle a esta tetera, pongámosle este material. Listo. El material con tu side activo para que calcule los dos lados de la malla. Ahí está bien. Hasta este punto, lo que podemos hacer es que el material sea o represente un color plano. El color que pongamos en su reflexión difusa, más el color que pongamos en sus especulares. Digamos que eso es lo máximo que hasta este punto podemos lograr. Pero si yo quisiera que el material tuviera una textura, pues tendríamos que recurrir a otro tipo de opciones. Esas opciones, o una de esas opciones, es justamente los mapas. ¿Qué es un mapa? Así como los materiales son es ese elemento parametrizado que permite controlar su aspecto, los mapas son, digamos, subelementos o elementos con los cuales puedo componer el material. Entonces, dentro del Material Map Browser tenemos una lista de materiales y una lista de mapas. Y entre esos mapas tenemos algo llamado general y algo llamado scanline. Estos son los que vamos a utilizar realmente, especialmente los que aparecen en general, a menos que estemos usando algún motor de render, caso tal en el que seguramente utilizaremos los mapas de ese motor de render, como en este caso los mapas de V-Ray, pero pues como no estoy usando V-Ray, vamos a trabajar con los mapas generales. Dentro de esos mapas generales aparecen varias opciones. Es una lista relativamente larga de posibles mapas. Voy a empezar con alguno de ellos. Por ejemplo, este checker. Entonces selecciono ese mapa checker, doy doble clic, ya aparece el mapa dentro de la ventana de los materiales. Recuerden a los materiales asignarles nombre. Es importante ponerle nombre al material. Entonces digamos que este se llame tetera plástica. Ese va a ser el nombre
de mi material. Listo. Y a este mapa también le podemos poner nombre. Yo suelo ponerle nombre a los materiales, me parece importante, además porque si tengo una librería o he creado una librería bastante amplia en algún proyecto, pues suelo guardar esa librería, cosa que les voy a mostrar ahora más tarde, cómo guardamos todos esos materiales creados dentro de una librería. Pero siempre olvido nombrar los mapas. Digamos que son demasiados mapas y suele pasárseme nombrarlos. Pero bueno, si logran recordar, nombrar también los mapas, pues es muy útil también. Los mapas podríamos dividirlos en dos tipos, mapas procedurales y no procedurales. Cuando hablamos de mapas procedurales, nos referimos a mapas cuyo aspecto depende de una serie de parámetros, como es el caso de este checker. O creemos otro, también los podemos crear aquí dando clic derecho, vamos en el menú que aparece a Maps, de ahí vamos a General y buscamos otro, como por ejemplo, busquemos este mármol. Listo, estos dos mapas son mapas procedurales. Quiere decir que, como les decía, su aspecto depende de unos parámetros que yo puedo controlar dentro del editor. Por ejemplo, en este caso, el checker, yo puedo decirle que quiero que los colores no sean negro y blanco, ese checker de ajedrez, no sean negro y blanco, sino quiero que los colores sean, por ejemplo, rojo y azul. Supongamos, quiero que esos sean los colores de ese mapa y él obedece entonces a ese parámetro. Quiero invertirlos, le damos aquí en swap e invertimos los colores. Quiero que se repita más veces. Esto es una propiedad que aparecerá en todos los mapas sin excepción y son las coordenadas de ese mapa. Esas coordenadas me permiten determinar si quiero que el mapa se repita. Por ejemplo, quiero que se repita 3 veces en U y 3 veces en B. Este U y B podríamos traducirlo como X y Y, solo que cuando hablamos de mapas no hablamos de X, Y, porque esas son coordenadas para el modelo. El material no obedece a las mismas coordenadas. El material envuelve al objeto, por consiguiente no podemos hablar de X o Y en el caso del material. Lo que hacemos es hablar de U, B y W. Esas son las coordenadas a las que obedece el material. Que U corresponde a X si el objeto es plano sobre el cual estoy asignando el material y B corresponde a Y, así como W correspondería a Z. Pero, repito, eso solamente si estuviéramos mapeando o poniendo el material en un objeto plano. Y la mayoría de objetos que vamos a trabajar, pues no son planos. Entonces, bueno, esto es una repetición. Luego, digamos que el material está empezando aquí en azul, rojo, bueno, en la línea exacta, pero yo quiero que empiece un poquito después. Entonces podemos mover el mapa con este offset. Puedo darle un offset en U, por ejemplo, de 0,5 y eso hará que empiece, no, hagámoslo menos, de 0,25. Pero es que lo estoy repitiendo muchas veces. Dejémoslo con 1 un momento para que lo veamos. 1 y 1 para que entendamos el offset. 0,5, entonces ya no empieza exactamente en el cuadro, sino debe empezar en un punto medio. Así que el offset lo que me va a permitir es desplazar el mapa en U o en B y el tiling lo que me permitirá será repetir ese mapa la cantidad de veces que quiera. Ya habiendo creado o editado el mapa, lo que vamos a hacer es asignar ese mapa a alguna de las propiedades del material. Estos materiales estándar, los scanline, tienen pocas posibilidades para trabajar con los mapas. Los que ven aquí con puntito, a los que también podemos acceder si entramos a editar el material y en el editor nos aparece aquí una lista de mapas. Y él me muestra que los que puedo editar en este material son el color ambiente, el color de difusa, el color de especular, el nivel de los especulares, el lustre, la autoiluminación, la opacidad, algún filtro de color, algo llamado bump, de lo que hablaré en un rato, reflexiones, refracciones y desplazamientos. Eso es todo lo que yo puedo editar en este caso y en este tipo de material.
Si usamos otro shader, seguramente aparecerán aquí un par de opciones más, dependiendo de lo que el shader haga que cambie dentro de las propiedades. Por ejemplo, si uso un Oren Nayar, no mentiras, bueno, sí, ese. Que tiene el Oren Nayar, que tiene, por ejemplo, diffuse level, el roughness, ese tipo de propiedades, pues aparecen también disponibles dentro de los mapas. En este caso, dejémoslo solamente en un blend. Es más, lo voy a hacer anisotrópico. Me puse a jugar y perdí el color. Volvámoslo a buscar. Ok. Hagamos esto más reflectivo, más lustrado y con un poquito más de anisotropía. Ok, listo. Entonces, creado el mapa, si me están escuchando, ¿verdad? Sí, señora, aquí estamos. Ah, ok, vale, muchas gracias. Hola, Lady. Creado el mapa, vamos entonces a asignarle ese mapa a alguno de esos parámetros del material. Por ejemplo, voy a asignárselo al diffuse color. ¿Qué hará entonces en este caso el mapa? Pues reemplaza el color que tenía el material. La reflexión difusa que habíamos seleccionado, que era un color moradito, la reemplazamos con este mapa. Eso es lo que van a hacer los mapas dentro de los materiales. Permitirme, jugando con esos mapas, darle características a ese material. ¿Por qué entonces estos mapas se llaman procedurales? Porque puedo cambiar sus propiedades desde los mismos parámetros del mapa dentro de 3ds Max. Por ejemplo, el mármol, puedo cambiar el color, puedo cambiar otros aspectos. Pero hay otros mapas que no son procedurales, como por ejemplo este mapa llamado bitmap. Ese mapa bitmap, en general, lo que me permitirá es cargar una imagen a modo de mapa. Entonces, por ejemplo, supongamos que me toca aquí descargar algunas imágenes y usarlas porque como no se conectó el disco, no inició el disco, no tengo acceso a la carpeta que ya habíamos creado. Entonces, voy a buscar aquí, por ejemplo, quiero que la tetera se vea como concreto, por ejemplo. Entonces busquemos aquí concreto. Vamos a buscar alguna imagen. Entonces me aparece esta imagen de concreto. Listo. Supongamos que esa o esta. Esta me sirve más para explicarles algo. Me apareció esta imagen de concreto. Listo, voy a descargar esa imagen. Entonces vamos a guardar la imagen. Y voy a guardarla. Aquí en descargas voy a crear una que se llame mapas. Voy a guardarla ahí. Entonces, dentro de Max, cuando le digo que voy a crear un mapa bitmap, lo que me pide es buscar la imagen, el archivo de imagen que voy a utilizar para ese mapa. Entonces vamos a ir aquí a nuestras descargas, que no sé dónde están, aquí están, mapas, y abrimos este concreto. Listo, este es el mapa ahora. Y si utilizo ese mapa dentro del diffuse del material, pues voy a hacer que la tetera parezca de concreto. Entonces, acerquémonos un poco más y vemos que sí, efectivamente la tetera empieza a tener apariencia de concreto. Pero, ¿qué problema encontramos en este caso? Que es notorio un punto de unión donde empezó el mapa y terminó luego ese mapa. En este caso, el material está envolviendo de forma casi cilíndrica la tetera. Y en ese punto de unión donde empieza y finaliza el mapa, pues se nota una unión. A eso se le llama tileado dentro del contexto del modelado 3D y del texturizado 3D. Cuando hablamos del tileado es que se notan las repeticiones. Estos baldosines, porque eso es tiling, baldosín o tile, baldosín,
Estos baldosines, el rojo, el azul, obviamente son notorios. Es notorio que estoy repitiendo ese mapa una y otra vez, pero a diferencia de esta imagen, sabiendo que el mapa es una secuencia o una matriz de cuadritos de colores, pues uno no sabe dónde empieza y dónde termina. Digamos que empata perfectamente. Vamos en una combinación de rojo, azul, y vuelve y empieza rojo, azul, y etcétera, etcétera. Entonces no sabemos exactamente dónde está terminando y empezando el mapa. En este caso, cuando el mapa no es continuo, pues se hace evidente esa unión. Quiere decir que yo no puedo utilizar cualquier imagen como mapa dentro de 3ds Max o en general para texturizar un objeto. Cuando vayamos a buscar una imagen que nos sea útil o que podamos utilizar como textura, debemos agregarle a la búsqueda una palabrita. No sé en español cuál sea, pero en inglés es seamless. Ese seamless, y si buscamos en inglés la textura, seamless concrete texture, las opciones que nos van a aparecer, por ejemplo, esta de 736 por 736 píxeles, bueno, no es muy grande. Esta tiene un texto, no me sirve. Muy pequeña. Muy pequeña. Buscamos imágenes grandes. Herramientas, tamaño grande. Listo. Esta. Cualquiera de estas. Voy a usar esta que tiene un poco más de detalles. Entonces guardemos esta imagen. Guardar. Guardar. Y voy a reemplazar dentro del mismo mapa, voy a reemplazar la imagen. Este mapa les decía que no es procedural. ¿Por qué? Porque la apariencia del mapa no depende de unos parámetros que yo pueda controlar dentro de 3ds Max, sino depende específicamente de la imagen que estoy utilizando. En este caso la imagen no me sirve, necesito reemplazarla por una imagen que sí funcione. Entonces lo único que hago es seleccionar el mapa bitmap, y dentro de las opciones de ese mapa está la ruta en la cual él está enlazando la imagen que está usando. Entonces lo único que debo hacer es cambiar esa imagen. Hago clic aquí en el botoncito que me está mostrando la ruta, cambio al otro. ¿Dónde quedó guardada? Ah, es que la guardó como WebP. Abrir imagen en una pestaña nueva. Guardar imagen. Sí, la guarda como WebP. Me va a tocar copiarla. Abrir Photoshop. Permítanme un segundo. Ay, ahora. Como no encontró el disco, entonces las licencias están también caídas. Permítanme un segundo. Perdón un momentito porque sí necesito. Sí necesito tener Photoshop en esta sesión. Listo. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo. Ok. Y voy a pegar esa imagen que copié. Vamos a guardar esto como un JPG y lo vamos a guardar en esa carpeta que acabo de crear, mapas. Pongámosle aquí concreto 01. Dejémoslo en la máxima calidad 12. Listo. Ahora sí lo puedo cargar aquí en Max. Entonces
Ya está, concreto 01, le damos a abrir y vemos que él efectivamente reemplazó la tetera. Y miren lo que está ocurriendo en el punto de unión. Sabemos que el punto de unión es este medio porque lo evidenciaba el mapa anterior, pero en este caso ya no se nota. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta imagen está editada para que lo que ocurre a un lado de la imagen empate perfectamente con lo que ocurre al otro lado. Es decir, si por ejemplo hacemos que esta imagen, voy a cambiarle el lienzo, dejémoslo de 2600 por 2600 y voy a ubicar esto aquí, ok. Entonces, si duplicamos la imagen, ay, me tengo que hacer otra cosa antes, perdón, tamaño del lienzo, listo, 2600 por 2600 y duplicamos esta capa. Miren, si ven cómo lo que pasa al final de la imagen empata perfectamente con lo que ocurre al lado izquierdo de la misma. No se nota el empalme. Lo mismo pasará arriba y abajo. Entonces, si vuelvo y duplico esta capa y la pongo aquí abajo, entonces vemos que ocurre lo mismo, que la imagen empata perfectamente. Por eso, esa palabra seamless, ese seamless podría traducir algo como sin costura o con menos costura. Entonces, cuando la imagen tiene esa característica o la buscamos con esa característica, pues no quiere decir que todas las que aparezcan ahí ya me vayan a servir, no, hay que revisar, pero es mucho más probable que las imágenes que encuentre me resulten útiles para crear el material, en lugar de si solamente busqué por el nombre del material que quería. En ese caso, como vieron, pues lo más probable es que las imágenes que encuentre pues no me funcionen perfectamente. Por ejemplo, veamos esta otra que también apareció como seamless. Esta sí se guardó como JPG. Es esta. Abrir. Sí, también efectivamente empata bien a un lado y a otro. Ahora, para encontrar este tipo de imágenes, pues digamos una búsqueda en Google como la que estoy haciendo nos puede ayudar, pero obviamente hay plataformas que nos van a ayudar mucho más fácil a encontrar ese tipo de texturas que necesitamos. Hay muchísimas, de pago, gratis, hay de todo. Una a la que yo recurro con frecuencia es Polyhaven. Polyhaven es una plataforma que inicialmente está dividida en 4 sitios distintos. Uno que llamaba HDR Haven, otro que llamaba Texture Haven, otro que se llamaba Models Haven y otro que se llamaba, ahorita no recuerdo el nombre del otro. Y pues se unieron o integraron todo dentro de un solo sitio llamado Polyhaven. Este Polyhaven es una librería de elementos para el trabajo en 3D. Nos ofrece HDRIs por un lado, nos ofrece texturas por otro lado y nos ofrece modelos 3D por otro lado. Y todos son gratis. Gratis trabajando ellos por donaciones. Entonces, bueno, en este caso nos dicen que les faltan $1,142 para llegar a la meta de 7,500 que se proponen ellos mensualmente. Entonces, si lo que yo encuentre aquí me funciona, me sirve, son buenas texturas o buenos HDR o buenos modelos, pues obviamente los invito a donarles, así sea $1, porque eso ayuda a que el proyecto siga en pie. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a texturas y ellos tienen organizada su librería por diferentes tipos de materiales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tierras, dentro de esas tierras tenemos exteriores, tenemos natural, rocas,
¿Qué más hay por acá? Arenas, suciedad, nieve, parapisos. Tenemos ladrillos, tenemos maderas, concretos. Entonces, bueno, podemos buscar alguna de estas texturas y seleccionar la que queramos. Por ejemplo, quiero que para el piso me aparezca, voy a buscar aquí en Floor, en Outdoor, no mentiras, para la mesa. Voy a poner en la mesa una pintura, no, una madera. Listo, una madera. Y digamos que me gusta, no voy a usar una madera de estas. Digamos que me gusta, ¿cuál madera voy a seleccionar? Em, Ninguna está como muy buena para una mesa, pero supongamos que esta. Sí, esa madera típica. Selecciono entonces el material que me interesa y ese material tiene varios componentes. Primero me dice a qué tamaño lo quiere descargar. Bueno, me está diciendo quiénes fueron los que crearon la textura, ¿no? Quién fotografió la textura inicialmente, quién la procesó para poder utilizarla, porque eso es un proceso que se hace en postproducción, en Photoshop o en otras herramientas, para hacer que la textura se vuelva tileable, que se vuelva repetible sin que se note. Entonces, ese seamless se hace en postproducción. Ustedes pueden buscar videos en YouTube de editar una textura para 3D o lo como quieran y van a encontrar varios en los que les enseñan. Es un proceso relativamente sencillo en el que les enseñan cómo editar la imagen para poder volver esa textura repetible o tileable, como lo decimos en este ámbito. Entonces ahí si aprenden a hacerlo, pues ustedes ya pueden tomar la foto de la textura que quieran, lo cual es importante porque muchas veces cuando estoy trabajando para algún cliente, el cliente me pide materiales que son difíciles de encontrar. Entonces me dice, yo quiero que la fachada sea en esta fachaleta, específicamente esta que encontré en Home Center y es que quiero que sea esa. Y pues muchas veces no encontramos exactamente la textura que el cliente busca en ningún lado. Entonces pues ahí es útil ir, tomar la foto del material y aprender a editarlo para que nos funcione. Seleccionamos entonces el tamaño al cual queremos utilizar la textura, hasta 16K de tamaño, eso es grandísimo. La recomendación es si el objeto no está en primerísimo primer plano, con una textura de 4K es más que suficiente. En la gran mayoría de casos, texturas de 4K van a ser más que suficientes. Con muy contadas excepciones de objetos que estén en primerísimo primer plano, en los que yo necesite un extremo detalle en la textura, en el modelo, etcétera, etcétera, ahí puede que utilicemos imágenes de 8 o 16K. Pero de resto, normalmente nos vamos a quedar en imágenes 4K. Seleccionando eso, determinamos qué tipo de archivo quiero descargar. Entonces, él me permite descargarlo como librería de Blender, como un archivo que no conozco, este GIF, o como zip. Le voy a decir que las descargue como zip. Y como zip, él me permite decidir qué quiero descargar de todas las opciones que trae el material. Resulta que estos materiales son materiales a los que llamamos materiales PBR. Ese PBR es por Physical Based Render, es decir, renderizado basado en la física. En este caso, pues ya les dije que Scal9 no es un motor de render que tenga mucho en cuenta la física. Por consiguiente, no vamos a hacer uso de materiales o no vamos a crear materiales PBR, pero es importante que lo conozcan porque la mayoría de motores de render sí lo usan, sí requieren de la creación de materiales de ese tipo, físicamente correctos. Entonces, para poder crear un material de ese tipo, no vamos a usar un solo mapa, vamos a hacer uso de varios mapas. Así que en este caso, es lo que me está diciendo cuando le digo que lo descargue como zip, es todos los mapas que van a componer ese material, o que deberían componer ese material si estuviera físicamente correcto, en qué formato los quiero descargar. Los que considera que necesitan un poco más de detalle
y de características, él automáticamente los pone en PNG, como el de los desplazamientos. Los que requieren menos detalle dentro de la textura, los automáticamente los pone como JPG, pero hay otros que pone como EXR. ¿Conocen ustedes ese formato EXR? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿O ni idea? No, señor. Ni idea. No, no, señor. EXR, al igual que las imágenes HDR, son imágenes que tienen mayor profundidad de color, lo cual quiere decir que almacenan más información. Puedes descargar este archivo así como está. Voy a decir que lo quiero descargar. Son 114 megas el paquete así como lo organizamos. Listo, dejemos que descargue las 114 megas. Ok, vamos a ver entonces qué descargó. Listo, ahí quedó en descargas. Voy a meterlo en la carpeta mapas y lo voy a descargar. Lo voy a extraer en la carpeta con el mismo nombre. Listo, miren, aquí están. Las texturas son estas. Hay unas texturas ahí que parecen como XR. Voy a abrir esa textura en Photoshop. Ok. Ah, pero esta no contiene mayor información. Ninguna de ellas tiene mucha información que digamos. Ah, bueno, algo aquí se nota. Algo ahí se empieza a ver, ¿no? Como unas vetas, no sé si las alcancen a notar. Hay unos pequeños cambios de color entre rosados, azules, en fin. ¿Qué es lo que este archivo hace? No importa que no les pueda mostrar. Ahorita descargamos otro que sea mucho más claro. De pronto este tenga un poquito más de formas. Los EXR son imágenes que tienen una profundidad de 32 bits. Miren que si yo voy aquí a imágenes modo, me dice que tiene 32 bits de canal, o 32 bits de canal. Mientras que un JPG normal, digamos este concreto que estaba trabajando hace un momento, vemos que son imágenes a 8 bits. ¿Qué quiere decir eso? Es la cantidad de información que va a alojar por paquete, ¿sí? Digamos que en los modelos actuales de informática, cuando abrimos un archivo digital, ese archivo o el computador lo que hace es calcular el archivo y analizarlo y presentarlo por pequeños paquetes de datos. Entonces, él toma cierta cantidad de paquetes para analizar el archivo y poderlo ejecutar. Y ese paquete puede contener mayor o menor información. Cuando, como en este caso, la imagen es de 8 bits, la única información que va a contener es información de color. Es lo único que un JPG, que es lo que yo estoy trabajando aquí porque fue el archivo que copié, es lo único que un JPG puede contener en información en los píxeles. De qué color es ese píxel. Mientras que un EXR o un HDR, voy a abrir aquí un HDR, creo que tengo alguno por ahí. Abrir, a ver dónde tenemos un HDR. De pronto por aquí. Por acá, material 3D. No, no tengo aquí HDRs. Ay, no mentiras, este no es. Este. Listo, voy a abrir un HDR de estos. Este HDR, por ejemplo. Abrir. Listo. Esta imagen, que se ve como normalita, realmente es una imagen a 32 bits. Es una imagen a 32 bits de profundidad. ¿Por qué a 32 bits? Porque en este caso, en las imágenes HDR, igual que en las XR, cada píxel no solamente contiene la información de qué color es ese píxel, cada píxel también almacena información lumínica de cómo la luz estaba afectando específicamente ese espacio
en ese momento en el que la fotografía fue tomada. Una foto HDR o una foto EXR suele componerse de una secuencia de varias fotografías. Si ustedes buscan imágenes HDR en Google, van a encontrar es una serie de imágenes de fotos con colores raros, ¿sí? Este tipo de imágenes donde los colores se ven extraños, como muy encendidos, ¿sí? Muy contrastados. Porque sí, finalmente una imagen en HDR pues pretende o lo que logra es un alto contraste. ¿Pero por qué? Porque está tratando de alojar toda la información posible en cuanto a la luminosidad del momento en el que la foto fue tomada. Para eso, realmente toma varias fotos en un instante. Una cámara que esté lista para capturar en HDR lo que hace es tomar, al momento que hacemos la obturación, al momento que tomamos la foto, él captura varias imágenes de una vez en diferentes niveles de exposición. ¿Qué es eso de la exposición? Una cámara, y eso se los voy a explicar cuando veamos el tema de cámaras. Aquí no lo puedo abrir porque está en el disco que no me reconoció, ni modo. Una cámara funciona como un cuarto oscuro. Sí. No, ¿ustedes saben cómo funciona una cámara? ¿Saben algo de fotografía? ¿Alguno de ustedes sabe algo de fotografía? ¿Alguno de ustedes? Alguito, profe. Dime, Alguito. alguito. ¿Qué es obturar? Presionar, pues tomarla, obturar. Ah, más o menos, pero falta ahí un detalle. Pues no o sea, esa parte no me la han enseñado técnicamente, pero pues para mí la obturación es el hecho de presionar y pues capturar la imagen, ¿no? Ok. ¿Saben el significado de la palabra obturar? No es presionar. Obturar es cerrar algo, ¿sí? Entonces, cuando cuando tomamos una foto, una explicación muy rápida de lo que ocurre en la cámara. Bueno, esto es una cámara reflex, por ejemplo. Dentro de la cámara está ingresando luz por medio de un pequeño huequito, ¿sí? De una apertura chiquitita. Esa luz que ingresa por medio de esa apertura reacciona, en este caso, reacciona con un objeto fotosensible que en las cámaras, digamos, antiguas, era una lámina de un material que tenía fósforo y tenía otros materiales fotosensibles. eh, Era la película, el rollo fotográfico, ¿no? El típico rollo que teníamos que comprar, ponerle a la cámara y que tenía capacidad para tantas fotos. Eso era una película o es una película que tiene un tratamiento especial para reaccionar a la luz. Entonces lo que ocurría era que ese pequeño agujerito en la cámara se abre, eso permite que ingrese la luz reacciona con ese elemento fotosensible y ahí tenemos una captura de la imagen. Hay un experimento bien interesante que es una cámara oscura. Entonces, si ustedes buscan qué es una cámara oscura, es una cosa que por allá se desarrolló, creo que en el siglo XVII, y es básicamente lo mismo que es una cámara. Es una caja totalmente oscura por dentro, no puede ingresar absolutamente nada de luz, a la que se le abre un pequeño huequito, un agujerito chiquitito, y eso hace que poniendo aquí una lámina de algún lienzo o algún sustrato blanco, reacciona con esa luz que entra o logra entrar por ese pequeño agujerito y se proyecta en la pared una imagen que es lo que se ve a través del agujero. Esa es una forma, o era la forma de capturar imágenes en ese momento, y simplemente un artista entraba y empezaba a pintar sobre lo que aparecía en el lienzo proyectado. La única característica es que eso se veía al revés, ¿sí? Y aquí lo explican por qué, porque el rayo de luz viene, digamos, de arriba, ingresa por el agujerito y termina iluminando la parte baja de la pared sobre la que cae, mientras que los haces de luz que vienen de abajo
continúan y terminan iluminando la parte de arriba de esa cara. Por consiguiente, la imagen final se ve al revés. Y hay muchos experimentos caseros y de todo para corroborar que eso funciona. Lo pueden probar, ¿no? Es muy fácil. El tema es que en la cámara ocurre básicamente el mismo proceso, solo que dependiendo de la cantidad de luz que ingrese, hay una mayor o menor reacción sobre ese elemento fotosensible. Hoy en día el elemento fotosensible es un sensor, ¿sí? Es una serie de transistores, de microchips que tienen elementos fotosensibles, entonces son celdas fotosensibles simplemente. Dependiendo entonces del tiempo que ese agujerito esté abierto, reacciona ese material fotosensible. Y entre más tiempo esté abierto ese agujerito, pues más luz termina ingresando y por consiguiente la imagen se ve más expuesta. Aquí yo se los puedo mostrar. Les puedo mostrar con un pequeño ejemplo. Aquí voy, por ejemplo, a aumentar la exposición. Esto pasa cuando en una foto dejamos mucho tiempo abierto el diafragma. El diafragma es porque se han visto cómo toma fotos una cámara normal, una cámara estándar, no la cámara del celular, aunque esa hace lo mismo, pero pues es que en la cámara del celular es muy difícil ver por lo que es tan chiquito. Pero en una cámara normal hay una serie de aspas, ¿sí? Si vemos aquí un diafragma cámara, son una serie de aspas que cuando presionamos el botoncito, esas aspas se desplazan, se abren y vuelven y se cierran. El proceso de obturar es ese proceso de abrir esas aspas, ¿sí? De abrir el diafragma. Eso es realmente a lo que llamamos la obturación. Cuando obturamos es porque las aspas se abrieron y permitieron que entrara luz por determinado tiempo y volvieron y se cerraron. Si entonces esas aspas están abiertas mucho tiempo, vamos a obtener imágenes de este tipo. A eso se le llama sobreexpuestas, con demasiada luz. También lo llaman los fotógrafos quemadas. ¿Por qué? Porque cuando la imagen se ha expuesto demasiado, en esas cámaras muy viejas, muy viejas, efectivamente el sustrato fotosensible, la película, se quemaba, literalmente se quemaba. Entonces, los fotógrafos se quedaron con esa terminología. La imagen cuando está sobreexpuesta, dicen que está quemada. Y por el contrario, si el tiempo es muy reducido, la imagen puede que no permita el ingreso de suficiente luz. Entonces no veamos mayor cosa en la imagen. Está subexpuesta. ¿Qué ocurre con un HDR? Que en un HDR la cámara puede tomar 5, 6, 7 niveles de exposición distintos en una misma toma, hasta 16 niveles de exposición distintos. Entonces puede ser que tome una foto a niveles de exposición muy altos, otra inmediatamente con un nivel un poco más bajo, otra con un nivel más bajo, otra con uno más, y así sucesivamente toma varias fotos en el momento, y eso es lo que hace que cuando vemos las imágenes en color HDR se vean con esos colores tan extraños por el juego de exposiciones. Pero eso es lo de menos, realmente estas imágenes en 3D no me sirven para nada, solo se ven chistosas. Para 3D son muy útiles porque al capturar todos esos niveles de exposición, eso hace que la imagen en total tenga altísima información acerca de la luminosidad y las características de iluminación de esa escena en ese momento donde fue capturada la luz. Por eso les decía que aquí el píxel, señora. ¿Cuál es la diferencia entonces con el diafragma? No, el diafragma son las aspas, o sea, el diafragma está compuesto por esas aspas que se abren y se cierran. La obturación es el verbo, es decir, es la acción de abrir el diafragma y cerrarlo. Esa es la obturación. Ok, ¿Sí? gracias. Entonces, cuando hablamos de la obturación de la cámara, no nos referimos al proceso de presionar el botón, porque además
puede que no sea necesario presionar el botón. Pues si la cámara tiene un proceso automático y captura imágenes cada tanto o cosas así, pues nadie está presionando un botoncito. Entonces la obturación es el verbo, repito, es la acción de abrir y cerrar esas aspas para capturar determinada cantidad de luz. ¿Sí? Sí, señor. Súper bien. Perfecto. Gracias. Vale. Entonces, cuando nosotros tenemos un HDR o un EXR, lo que realmente tenemos es una imagen que nos está dando información de luz. Ustedes, por ejemplo, en este EXR alcanzarán, espero, alcanzan a ver unos rosas, azules y por ahí, bueno, en este caso no, por la dirección, pero podrían aparecer unos verdes. Voy a descargar algún otro que tenga una textura, por ejemplo, vamos a buscar un concreto, uno de esos de piedra. Este, por ejemplo, me parece interesante. Sí, este está interesante. Voy a descargar el zip y las normales en XR. Ok, descarguémoslo y vamos a ver los XR de esta textura. Entonces van a ver ustedes unas manchas rosadas, unas manchas azules y unas manchas verdes. ¿Qué indican esas manchas? Indican por dónde venía la luz en el momento en que fue tomada la foto. Entonces van a ver que, por ejemplo, estas hendiduras en el material van a estar llenas de marcas de color, seguramente de color rojo, porque parece ser que la luz viene de izquierda a derecha. Entonces, para poderlo indicar, ya casi acaba, para poderlo indicar los EXR, que no contienen usualmente imágenes, sino simple información lumínica, lo que va a almacenar es en rojos, verdes y azules de dónde proviene la luz. Si la luz viene de un lado, del otro, dónde se genera una sombra, dónde se genera otra, para poderlos utilizar. Hagámoslo acá. Voy a extraerlo aquí y voy a abrir el EXR de de las normales. Ok, ok. Listo, ahí está. Miren. Esto es un EXR, como les decía, con rojos, azules y verdes. Entonces, esto me indica, por ejemplo, que la luz donde vemos estos verdes, estos tonos verdes, es porque de ahí proviene la luz más fuerte, donde vemos algunos tonos rojos, están en sombras. Entonces, bueno, simplemente me da información de dónde provenía la luz. Y esto lo utilizamos como mapa dentro de Max para poder crear algo que se llama desplazamientos. Entonces voy a traer, por ejemplo, los mapas de ese mapas general bitmap y traigamos esta roca. Por ejemplo, traigamos su textura, abrir, voy a ponerle esa textura a la tetera. Listo. Y aunque la tetera ya tiene la textura, pues para nada se ve como si fuera una tetera de piedra, ¿no? Porque le faltan detalles. Solamente parece que fuera de esas baldosas pintadas, donde le pintan una textura, pero se nota que es una baldosa, o sea, es plana, plana, plana. Si yo quiero que se vea como piedra, obviamente lo primero que tengo que hacer es cambiarle el brillo, ¿no? Una piedra no va a brillar de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el brillo, que es, esto es en la textura. Vamos a cambiar el brillo, vamos a dejar un brillo mucho más bajo y con menos glossiness, por ejemplo. Listo, algo así. Y voy a utilizar, aquí hay otro mapa dentro de ese que descargué, bitmap, que se llama, bueno, este ambient occlusion puede funcionar. Voy a ver si me funciona este mapa. Lo voy a convertir a 16 bits. No, no me va a funcionar. Voy a utilizar este. Este que es algo llamado ambient occlusion, que bueno, no viene al caso. Luego les explico qué es ese ambient occlusion. Pero este mapa lo voy a utilizar en otra zona del material que se llama bump. Bump. ¿Qué pasa cuando le asignamos bump al material? Voy a ir al material
y voy a decirle que quiero que ese bump, aquí sí tengo que ir a los mapas, y los mapas tienen un valor antes del mapa que esté utilizando. Todos están en 100 menos ese bump. Voy a poner ese bump también en 100 y les voy a mostrar algo a renderizar. Miren, no sé si lo alcancen a notar, ¿sí? Pero este es el material con bump, a diferencia del material sin bump que veíamos antes. ¿Qué es ese bump? Es un relieve. Eso es lo que hace el bump. Genera un relieve en el material, pero es un relieve ficticio, no es un relieve real. Es decir, no está alterando el objeto tridimensional, no está alterando la malla, solamente está dando una apariencia de relieve, pero esa apariencia se hace evidente cuando, por ejemplo, vemos el contorno. ¿Sí? Si veo aquí el contorno, es evidente que no hay mucho relieve, el contorno sigue siendo realmente liso, pero en las caras que vemos de frente, pues el contorno se ve bien interesante. ¿Cómo hace él para determinar ese contorno? En este motor de render, él debe usar imágenes en blanco y negro o imágenes en grises, en escala de grises. Y para el programa lo que determina el relieve es la cantidad de gris oscuro o de negro y la cantidad de blanco. Entre más blanco sea, quiere decir que la superficie o es más superficial, y entre más oscuro sea, quiere decir que es más o está más hundido en ese punto del material. Entonces, por un efecto de luz, es simplemente un juego de luces que hace, da la apariencia de que sí tiene textura el material, aunque repito, es simplemente apariencia. En materiales PBR, materiales físicamente correctos, no usamos imágenes en gris, sino que utilizamos esos EXR justamente porque al tener ellos información de dónde proviene la luz y cómo se comporta la luz sobre la superficie, dónde para, dónde genera sombras, dónde hay brillos, etcétera, etcétera, toda esa información la contiene el EXR, pues le resulta mucho más eficiente y efectivo calcular al programa el relieve del objeto a partir de ese archivo XR, de esa información, que lo que puede lograr a partir de una imagen en escala de grises. Entonces, aquí no nos sirve porque no lo va a entender, pero repito, en otros motores de render con materiales PBR, pues usamos esos XR en lugar de este JPG. ¿Qué otro mapa podemos utilizar aquí? Por ejemplo, voy a hacer aquí una cosa mal hecha. Voy a crear, pues este checker me sirve. Voy a convertir ese checker otra vez en blanco y negro. Ok. Y le vamos a asignar ese checker a la opacidad del material. Y veamos qué ocurre con el objeto. Miren. ¿Qué ocurrió con la opacidad? Que la opacidad es un parámetro del material, ya lo hemos visto. Yo les dije que podíamos hacer que fuera menos opaco, pero que eso no iba a hacer que se viera como vidrio, ya que le faltaban reflejos y reflexiones y refracciones. Pero vimos la opacidad, pero la vimos como valor de 0 a 100, donde 100 es totalmente opaco y 0 es totalmente invisible o transparente. En este caso, al haber utilizado un mapa en lugar de ese parámetro, él está tomando la información de la imagen que estoy utilizando o del mapa que estoy utilizando. Y en ese caso, para él, los negros no son visibles, serían totalmente transparentes, y los blancos serían totalmente visibles, jugando con la escala de grises intermedio. Aquí lo que pasa es que no hay escala de grises, aquí tengo una serie de cuadritos blancos y negros, nada más. Pero si hubiera grises, pues él empezaría a jugar con valores distintos de opacidad para seguir con ese patrón de grises que tuviera el mapa que utilizáramos. Por ejemplo, si yo aquí le dijera que esto no es blanco, sino gris un poquito más oscuro, ok, y vuelvo a renderizar, pues verán que ya la tetera no es totalmente transparente, ¿sí? Ahora tiene
pequeños visos invisibles, más visibles, algunos menos visibles, pero la tetera no es 100% transparente. Entonces, bueno, pongamos esto en blanco, blanco. Y en negro, listo. ¿En qué otro espacio podemos utilizar mapas? Bueno, podríamos utilizar mapas en cualquiera de estos valores, por ejemplo, para definir el nivel de especular, para definir el lustrado, la anisotropía. En todos ellos podría usar mapas de una u otra manera, pero digamos que normalmente no es útil hacer uso de mapas en algunos de estos parámetros. Donde sí resulta útil y necesario incluso hacer uso de los mapas para este tipo de material. Voy a crear el material de la mesa. Quitémosle a esto esta opacidad, dejemos la teterita como si fuera piedra y voy a crear un material para la mesa. Entonces vamos aquí Profe, con una pregunta. señora. Para los materiales que son, o bueno, no, más bien para las partes físicas que se ven como acuosas, o sea, líquidos y todo ese tipo de cosas, ¿esos son texturas? Sí, sí, absolutamente todo lo que tenga que ver con material, pues es una textura. Ahora, una textura que pueda o no hacer uso de mapas dependiendo del tipo de material que sea. En el caso de los líquidos, sí, usamos algunos mapas. Ya les muestro un ejemplo, a ver si logramos algún líquido medianamente aceptable. Lo que pasa es que el líquido usualmente se trabaja a partir de ciertos niveles de opacidad. Eh, en Scanline es lo que puedo hacer, subir y bajar el nivel de opacidad y darle uno que otro color y ya, no es mucho lo que puedo hacer en Scanline con los líquidos. Ya con los materiales realistas, pues es otro tema, ¿no? Ahí ya podemos trabajar de otra forma. En este caso, Gracias. pues, ahorita trato de mostrarte un ejemplo. Voy a decirle que voy a traer los mapas del material de madera. Traigamos este mapa. Este mapa va a ser el diffuse color. Ok, y esta madera sí la vamos a dejar que sea más brillante. Ok, listo. Y le asignamos a nuestra mesa este mapa. Y voy a mapear la mesa. Luego les enseño esto. Esto va a ser la próxima sesión. Les enseño esto que estoy haciendo acá. Esto se llama mapear. Listo, ya la mesa tiene un material. Ahora, alejémonos un poquito. Yo quiero que esa mesa se vea como una madera lustrada, lacada, y por consiguiente tenga reflejos. Ya les adelanté la semana anterior que si bien aquí sí se pueden crear reflejos, los reflejos son poco realistas. Poco realistas porque él no calcula ese efecto Fresnel que tiene todo material. Voy a mostrarles el caso. Entonces, dentro de los mapas hay algo que dice refracción y algo que dice reflexión. Para la reflexión de la mesa, que es un elemento plano, un objeto plano, tenemos un mapa especial en Scanline que se llama Flat Mirror, espejo plano. Traemos este mapa y se lo asignamos a la reflexión del objeto, del material. Listo. Y el resultado es que efectivamente se crean reflejos al 100%. No los vemos. Aplicar acá con ID. Ah, es que la mesa no está mapeada. Ah, no, sí está mapeada. ¿Y por qué no estás funcionando? Digámosle que lo aplique a las caras con ID 1.
Parece que ahora sí. Sí, ahí está. Entonces, miren, se volvió un espejo, 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 total espejo. ¿Sí? Eso es lo que hace ese mapa en el material. Hace que refleje, repito, en objetos planos. Se llama flat mirror, espejo plano. Entonces, para un objeto plano que necesite que sea reflectivo, este es el ideal. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo bajar la intensidad de esa reflexión, porque ya les mostré, dentro de las opciones del material, tenemos un listado de mapas donde me muestra qué mapas estoy utilizando. Por ejemplo, aquí me dice que estoy utilizando en el diffuse este mapa y en la reflexión estoy utilizando el mapa flat mirror. Y todos ellos tienen porcentajes. Entonces yo puedo decir, no, quiero que no refleje al 100%, sino por ejemplo al 50%, y eso va a bajar la cantidad de reflexión del material. Pero realista, poco. ¿Por qué? Ya los dije, porque no tiene un efecto Fresnel asignable. Ahora, habría que ver si podemos controlar, por ejemplo, no, pero es que aquí no hay nada que hacer. Bueno, voy a hacer una prueba con otra cosa. Voy a crear dentro de estos mapas, en general, un mapa que se llama output falloff. Este falloff. Listo, gracias. Este mapa falloff me permite crear una curva entre dos colores, blanco y negro, donde si obedecemos a lo que les decía con respecto a la opacidad, que el scanline toma los colores negros como que no hay y el blanco como la totalidad de, podríamos de pronto hacer que funcionara dentro de la reflexión, que funcionara este mapa. Miren que aparentemente sí. A los bordes voy a ponerle, al material le voy a poner fondo. Ah, bueno, claro que es que esto del fondo aquí sí cambió sustancialmente. Entonces, aparentemente al borde está reflejando y al centro no refleja nada, gracias a que está trabajando con esta gradación de esos dos colores. Esto es más o menos como una gradación entre blanco y negro. El efecto Fresnel no es un efecto lineal, es decir, no es que yo vea un poquito más de reflejo cada vez que se aleja un poquito. No, 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 eso no funciona así. El efecto Fresnel es más como una curva, ¿sí? Es más algún tipo de curva en la que, por ejemplo, es más de este tipo, ¿sí? Donde por mucho tiempo no hay reflejo, ¿sí? No hay reflejo, no hay reflejo, no hay reflejo, y de pronto empiezan a aparecer los reflejos hasta un momento en el que hay una reflectividad máxima. Yo les hablé de eso en la sesión anterior, les dije, hay una reflectividad base y una reflectividad máxima en todo material, en absolutamente todo material. Y les mostré cómo se controla eso más o menos en V-Ray. Aquí no tengo control sobre eso, pero digamos, partiendo del mismo principio, todo objeto puede tener una reflectividad base de cero, casi de cero, que es lo que yo estaría diciéndolo aquí. Usted tiene una reflectividad base de cero. Si yo miro para abajo, no veo ningún reflejo, pero tiene una reflectividad máxima de 100. Y cómo juego con el paso de ese 0 a 100 es lo que hago con esta curvita. Entonces, si fuera lineal, como les digo, pues sería que a medida que me voy alejando o mi plano de visión o mi punto de vista se va alejando un poquito de mí y se va yendo un poco más hacia el frente, vería más y más y más y más reflejo cada vez. Y no, eso no es así, efectivamente. Entonces, digamos que puede ser una curva de este tipo. Ok. Vamos a ver, no debe funcionar. Realmente yo nunca he logrado que eso funcione, pero puede sorprenderme, puede que en algún momento. Sí, no, lo que hace, miren, lo que hizo fue volver todo opaco ahí, como ponerle una capa de gris ahí extraña. No sé, nunca he podido hacerlo en Scanline, pero en otros motores de render esto les va a funcionar. Utilizar un fall-off en la reflexión del material es perfectamente válido porque crea ese efecto Fresnel. Si bien motores de render como Corona o V-Ray ya vienen con el efecto para que yo simplemente lo chulee, no necesito hacer esto, pero igual en otros no, y sí se puede hacer.
Entonces, como para que lo conozcan, sepan qué es y cómo funciona, aunque en Scanline no funcione. Aquí toca simplemente el flat mirror. Pero si lo que yo quiero es que la que sea reflectiva no sea la mesa, sino una tetera, no me sirve ese flat mirror. Porque si yo le digo flat mirror, le pongo un flat mirror a, por ejemplo, el material de la tetera, creemos otro. Voy a crear aquí otro material. Entonces, clic derecho, material, scanline, estándar. Y digamos que voy a hacer una tetera verde, anisotrópica. Esta sí hagámosla bastante brillante. Y que sea un verde hacia los azules. Ok. Si yo le pongo a esta flat mirror, asignémosle a esta tetera ese material. Listo. Y en la reflexión le ponemos flat mirror. Pues no debería, porque, pues repito, yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Hay cosas que a veces cambian entre una versión y otra y yo no me entero. Sí, miren lo que está haciendo. Sí, hay una cosa extraña que no tiene sentido. Entonces, no funciona el flat mirror en ese tipo de objeto. Para ese tipo de objetos tenemos otro mapa distinto que se llama Reflect Refract. Y ese Reflect Refract o este bueno, esto es para refracciones. Entonces, el Reflect Refract se lo voy a asignar a la reflexión del material y vamos a ver un gran cambio, pero primero voy a decirle que no refleje al 100%. Entonces, selecciono el material, me voy a los mapas de ese material dentro del editor y en la reflexión le digo que la reflexión sea, por ejemplo, de un 40% nada más. Y veamos qué ocurre entonces con ese material. Ahora sí está reflejando toda la escena. Hay cosas raras en ese reflejo, sí, hay cosas raras, pero bueno, ahí ya tenemos al menos un reflejo medio que me puede ser útil para representar algo. ¿Sí? Voy a bajar un poco la reflexión. Ahora, habría que ver si de pronto este Reflect Refract me recibiera de alguna manera. No, es que no recibe mapas en ningún lado. Sí, el problema es que estos mapas no permiten conectar otros mapas, porque yo lo puedo hacer. Por ejemplo, en este caso, en el checker, yo puedo decirle, quiero que por un lado se vea como esta madera y por otro lado se vea como este concreto, como esta piedra. Entonces, hay mapas que reciben otros mapas para su creación, pero algunos no. En este caso, el Reflect Refract no recibe ningún mapa para ninguno de sus parámetros, o sea, no nos va a permitir generar el efecto que esperamos. Pero bueno, nada, ya sabemos que eso no es tan posible aquí en Scanline, pero que en otros motores puede que sí lo podamos hacer. Entonces, bien, volvemos a renderizar. Listo, mejor. ¿Qué otro mapa debe ser importante conocer? Entonces ya vimos el diffuse color, ya vimos, bueno, la opacidad, el bump, la reflexión. Bueno, la refracción funciona igual. Si la teterita es de vidrio, pues entonces le puedo asignar este thin wall refraction a la refracción y decirle al material que sea, creo que aquí incluso ya, sí, ya lo hizo transparente. Entonces, en este caso la teterita debe verse como vidrio. Sí, ahí está. Refracta y refleja, o sea que sí se ve más como un cristal. Listo, digamos que con eso quería mostrarles qué son los mapas y cómo se usan los mapas, si bien aquí no tenemos un amplio margen para mostrarlo. Habría que ver si de pronto este displacement funciona, pero es que es muy difícil, porque el displacement lo que hace es tratar de convertir en tridimensional ese efecto de relieve. Entonces, displacement como desplazamiento también funciona a partir de grises, donde lo que está en blanco es la parte más alta del objeto y lo que está en negro es la parte más hundida. Y pues toda la escala de grises para deformar el objeto. Pero
para eso se requiere, por un lado, que el objeto tenga una altísima densidad de malla o se ve rarísimo. Es decir, por ejemplo, hagamos que otra tetera, esta, voy a crear aquí otro material. Digamos que este material sea más bien naranja. Ok. Y voy a asignarle como desplazamiento este checker, pero sin texturas. Entonces, lo que él está haciendo es una vaina, pues, súper roca, súper loca, súper rara aquí. Veamos cómo se ve la teterita al renderizar. Ay, es este el que tengo que... Se ve más gorda. Sí, no está funcionando muy bien ese checker. Pongámosle a esto un tiling de 10 por 10. A ver si empieza a verse algo en esa tetera. No, no está muy difícil que se logre ver. Pero bueno, digamos que en términos generales lo que se pretende es que esto haga, como lo hizo en la previsualización del material, haga que el objeto se desplace, cambie su geometría en determinados puntos dependiendo de esa escala de grises. Pero en Scanline es un tema muy complejo, funciona bien en otros motores. Listo, con esto entonces dejamos los mapas de lado. Hay muchísimos mapas procedurales y no procedurales. Tendrían que empezar a revisarlos. Con tiempo háganlo, revisen esos mapas y si en algún momento alguno no sé, les llama la atención, no lo entienden y quieren saber qué hace, pues me pueden escribir y yo con gusto les aclaro. Porque hay muchos, muchos, muchos mapas que hacen diferentes cosas. O sea, por ejemplo, aquí ya vieron el fall off, el gradient. Si yo quiero que el color no sea un color plano, sino una gradación de color, pues puedo utilizar este gradient o el gradient ramp, que hace lo mismo, pero con otros parámetros. Bueno, las normales, este normal bump. A ver si aquí puedo enlazarle el XR. Vamos a los mapas. General, bitmap, voy a traer el XR de la piedra. Este es la rugosidad, este es el desplazamiento, este. Ok, a ver si esto me lo recibe. Y este aquí el bump. Listo, veamos cómo queda. Acerquémonos a esta tetera, a ver si sí queda mejor que con el bump en blanco y negro. Sí, claro, claro, sí se ve mucho más la textura, ¿no? Se ve mucho más el relieve en este caso. Entonces, bueno, ahí utilicé un mapa intermedio que se llama Normal to Bump, este mapa. Eso quiere decir que convierte un mapa de normales en un bump, algo que él pueda interpretar como bump. Entonces, sí nos funcionó. Mapa de normales conectado al normal to bump y el normal to bump al bump del material. Y pues ya la cantidad de bump, de relieve, se controla por este valor, ¿no? Entre menos tenga, pues menos relieve hay. Aunque, por lo menos con V-Ray, con Corona y con otros motores, se recomienda cuando se utilice este mapa de normal to bump, se recomienda que el bump esté al 100%. ¿Sí? Que el bump esté al 100%, porque la cantidad de relieve ya no la controla uno por ese valor, sino que la controlamos por este valor que aparece en el normal to bump. 1 es el máximo y 0 sería que no hubiera relieve. Entonces yo le pusiera aquí 0. Entonces al renderizar veríamos que ya no hay relieve.
Mira, ya no hay relieve alguno. Entonces, cuando usamos el normal to bump, ya no es necesario poner el bump en tanto, se deja en 100 y es este normal to bump el que yo empiezo a controlar, entre más o menos quiera relieve en el material. Listo. Ruido. Bueno, el ruido me permite, es un mapa procedural que viene como en una pequeña escala de grises, donde podemos seleccionar los colores de ese ruido y va a generar un relieve irregular en la superficie. Si por ejemplo estoy tratando de simular, pongámosle a esta tetera otro material, supongamos un estuco que sea medianamente rugoso, no mucho, pero medianamente rugoso. Entonces pongámosle esto un azulito pálido y que más o menos brille. Y lo que va a hacer es ponerle a esto en el bump. Listo. Y asigno el material a esta tetera. Entonces voy a decirle que se repita un tiling de 10 por 10 por 10, a ver si es suficiente y veamos qué ocurre con esa teterita, a ver si logramos notar el ruido. Voy a tocar aumentar el bump y ponerle más repeticiones. Entonces pongámosle 50 por 50 por 50 y al objeto pongámosle un bump de 100. A ver si ahora sí se logra ver el ruido más repetido todavía. Bueno, esto ya puedo cambiarlo por otra cosa. No voy a dejarlo. Ah, bueno, aquí voy a aclarar una cosa, de paso, ya que cayó el momento preciso. Los mapas en este espacio donde dicen coordenadas suelen tener dos tipos de formas de configurarlo, dos alternativas para configurar cómo se va a repetir ese mapa. Una de ellas es la que yo estoy utilizando aquí, el tiling, la que he utilizado hasta ahora. Lo quiero repetir, repitiéndolo, perdón la redundancia, tantas veces en U, en B y en Z. Pero también existe algo que se llama World XYZ. Bueno, en este caso no es este, Real World Map. ¿Dónde estás? Real World Map. ¿Dónde está el Real World Map? No lo encuentro. ¿Será que ya el noise no me deja? Sí, este mapa no me deja utilizar el World Map. Pero les muestro algo. Los objetos, cuando los seleccionamos, voy a decirle que tengo una repetición de, no sé, 200 por 200 por 200. Sí, mejora la cosa, listo. Entonces, los objetos, como esa tetera que tengo ahí seleccionada, todas tienen algo que dice Real World Map Size. Voy a activarle esa opción a esta teterita y la vuelvo a renderizar. Listo, aquí no pasó nada. Les voy a mostrar con una textura de que tenga una imagen. Por ejemplo, traigamos una imagen cualquiera. Entonces voy a poner aquí cualquier cosa, fotografía. Listo, esta imagen, supongamos. Guardémosla. Ok. Listo. Y en esa tetera voy a crear otro material. Oh, no, mentira, no necesito crear otro material. Voy a quitar este bump y voy a traer esa imagen. Bitmap y traemos esta imagen. Ok. Entonces le voy a asignar esa imagen al diffuse color de esta tetera. La tetera tiene activo este Real World Map Size. Si el mapa tiene también ese Real World Scale, estas dos opciones, el tamaño
o la cantidad de veces que se repita va a depender del tamaño del mapa versus el tamaño del objeto. Este objeto tiene un diámetro de más o menos 12 centímetros y le estoy viendo que la imagen tiene un tamaño de 2,54 centímetros. Si yo le digo a la imagen que tenga un tamaño de 10 centímetros por un lado y 10 por otro, entonces vean lo que ocurre con la imagen. Ese es el Real World Map Size, es decir, el tamaño real a partir del tamaño del objeto. Son dos alternativas, pero es que suele suceder, es común que por error, esto no sucede a propósito, por error le activan el Real World Scale, Use Real World Scale al mapa y no al objeto. Y entonces se ve una cosa rarísima. ¿Sí? Se ve una cosa rara y en ocasiones ni siquiera se ve la imagen o la imagen queda muy, 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 muy chiquitita, muy pequeñita. Entonces, si llega a ocurrirles, revisen bien. Si no logran de ninguna forma ver la imagen que están utilizando como mapa, revisen bien que esta opción, Use Real World Scale, esté activa junto con Real World Map Size en el objeto para que funcione correctamente. Si no, van a tener hay confusiones con respecto al mapa. Yo no suelo utilizar ninguna de esas opciones. Yo suelo utilizar la repetición. Entonces le digo que se repita 3 veces en U, 3 veces en B y listo. Pero hay casos en los que eso no es factible. No se puede hacer por repetición y le toca a uno hacerlo de otras maneras. Bueno, creo que eso sí ya es todo con respecto a los mapas o todo lo que les quería mostrar, porque esto es muy largo, pero pues aquí no nos da el tiempo ni tampoco es del todo aplicable. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto al uso de esos mapas o está más o menos claro el tema? No, no hay dudas alrededor. Pues, profe, la verdad, muchas. Ajá. Porque, ¿Alguna en este porque pues momento? digamos que cuando uno está haciendo como el proceso, no sale igualito, pues como uno quisiera, ¿no? Pues digamos, siguiendo el paso a paso del profe y toda la cosa, no, no da. Pues, por ejemplo, pues crear el material, listo, uno lo crea, pero hacerle las aplicaciones, las que siguen, las que continúan, pues ahí es donde como que queda uno como loco. Pero en serio, pues de verdad, pues es muy entendible. O sea, es que en serio uno lo ve aquí súper fácil, tú lo dices súper bien, pero ya uno lo va a aplicar y pues ahí es donde uno como que, ¿por qué no sale esto? Tal vez ahí es donde surgen las preguntas. Por ejemplo, a mí me pasó que yo te entiendo pues lo que tú dices de hacer el material, de luego aplicarle pues todo el resto de características, pero no me sale pues como la cosa. Entonces uno queda como, bueno, o sea, pues ahí no. Por ejemplo, yo creé el vaso, ya lo creé, ya le puse el vidrio, pero pues como tal no refleja, inclusive como tú lo tienes ahí. Y yo no sé si ya es como tal la estructura cuando uno hace como el objeto, como ese tipo de cosas. Eso pues me crea un poquito de confusión porque pues no sé si le faltan curvas, pues yo qué sé, o sea, o polígonos, o le sobran polígonos, o ese tipo de cosas, porque pues no sé si aplica también por eso o no aplica por eso. A Bueno, ver, en fin, ahí me podría quedar perdiéndote, pero no, o sea, digamos que en serio la clase es súper entendible, o sea, tú lo haces como si eso fuera ya una plastilina y hacerlo. Pero pues a la hora de ejecutarlo es donde uno se enreda un poquito, entonces por eso ahí es donde surgen las preguntas. bueno, ya saben que en el momento que estén haciendo el ejercicio, ustedes ya tienen un ejercicio pendiente con este tema de los materiales, que es ponerle materiales a esa habitación que hicieron al principio del curso. Eh, si en algún momento surge alguna duda en el instante, pues me pueden escribir y yo trato de resolverla. Ahora, el tema del material se puede complicar por una razón, y es que no dependemos única y exclusivamente del material para determinar cómo lo vamos a ver en la escena. Para determinar eso, dependemos de otro factor que es el mapeado. Y muchas veces el error no está en cómo creamos el material, sino en cómo mapeamos el objeto. Los objetos hechos en Max, todos, tienen esta opción que dice acá, generar coordenadas de mapeado. Todos, ¿cierto? Todos dicen eso por algún lado. Miren, la caja, por aquí dice generar coordenadas de mapeado. Y
esa opción que usualmente aparece inactiva cuando uno crea el objeto. ¿Sí? Si yo aquí creo una caja. Ah, bueno, ya está chuleadita porque ya la tenemos chuleada. Sí, ya está activa porque ya la generé o la activé en todos. Pero bueno, suele aparecer inactiva, digamos. En el momento en que asignamos el material, esa casillita se activa automáticamente para poder interpretar desde el objeto cómo el material lo envuelve. Esas son las coordenadas de mapeado. Él no solamente necesita saber las características del material, necesita saber cómo ese material va sobre su superficie. Para eso se mapea, o ese es el proceso de mapeado. Él lo hace automático entonces con sus objetos y en la mayoría de casos lo hace relativamente bien. Digamos que esto sí pues, se ve como bien mapeado, la fotico ahí alrededor, puede que se vea raro en la tapa, pero pues por lo general el resto se ve bien, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, diría yo la mayoría, no nos va a servir por dos razones. Una es que puede ser que el mapeado que él automáticamente está asignando no me funcione, o dos, puede ser que el objeto no logre identificar ninguna coordenada de mapeado. Por ejemplo, cuando hay booleanas o cuando tenemos objetos importados. Si, por ejemplo, voy a importar, yo no sé aquí qué modelo tenga. Un modelo, un modelo, un modelo. A ver, a ver, a ver, a ver, un modelo cualquiera. Traigamos una planta. No sé dónde está el modelo. GrowthX Forex Pack. Sí, no sé dónde está el modelo aquí específicamente. Bueno, no les voy a poder mostrar en este caso con un objeto importado porque la mayoría de los objetos los tengo en el disco que no cargó. Pero bueno, si ese es el caso, o si por ejemplo es una booleana, ¿sí? Si el objeto tiene muchas perforaciones, tiene muchas transformaciones, ciertos modificadores hacen que él no logre entender cómo el material lo envuelve y ya no da la opción de activarle simplemente este generar coordenadas de mapeado. Eso solamente lo permiten los objetos estándar, primitivos y extendidos, pero en los estándar. En otros objetos no tiene esa opción y menos en los que uno importa. No existe esa opción ahí. Entonces, en ese caso vamos a mapear por nuestra cuenta. ¿Cómo mapeamos por nuestra cuenta? A partir de dos modificadores. El primer modificador, tengo seleccionada la tabla de la mesita. El primer modificador se llama UWMap. Se me perdió. Aquí está. UWMap. Ese es un primer modificador. ¿Qué hace este modificador? Me permite decidir en qué forma geométrica quiero envolver el objeto. En este caso, siendo una mesa, pues está bien que sea plana, pero eso tiene una curiosidad o una característica. Y es, y es que si el mapeado es plano, miren lo que ocurre a los bordes de la mesa. Lo que está haciendo es que el color que llega al bordecito del objeto, él lo proyecta, perdón, hasta el otro lado del objeto. Es lo que está ocurriendo aquí en los laterales de esa mesa. Se está proyectando el color. En el caso de la mesa, entonces seguramente sería mejor que fuera como caja, porque como caja él también le va a poner textura a los lados, porque proyecta las 6 caras, pero se ve rara la textura en el costado. Ay, es que me fui por detrás de... Ya, ahora sí. Listo. Entonces, les decía que
Se ve rarísimo el material a los lados porque se ve como aplastado. ¿Por qué? Porque la imagen tiene unas dimensiones, digamos veamos la imagen, view image. Es cuadrada, ¿cierto? La imagen está cuadrada. Y el mapeado, por ejemplo, en este caso que le dije que se comportara como caja, tiene unas dimensiones distintas. 120 adoptó las mismas dimensiones de la caja que está mapeando. 120 por 90 por 5 centímetros. Como la imagen es cuadrada, yo le puedo decir, no, quiero que este mapa o este mapeado en forma de caja tenga unas dimensiones de, por decir algo, 60 por 60 por 60 centímetros. Y entonces ya tenemos, por un lado, ya nos está estirando la textura, ¿sí? La textura ya mantiene su misma proporción, pero por otro lado, la proyección lateral está rara, porque la beta quedó hacia abajo y seguramente querremos que la beta vaya horizontal, que sería un listón de madera de este tipo, un tablón de madera de este tipo. En ese caso, podemos rotar. Esto tiene bueno, no importa, aquí no tiene las opciones de rotación. El mapeado, este modificador, tiene un gizmo. Yo ya les había a ustedes hablado del gizmo cuando vimos modificadores y les dije, en todo modificador hay un gizmo que si yo muevo voy a alterar la modificación, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el WMAP también tiene un gizmo y ese gizmo es susceptible de moverse, rotarse. Entonces, pues si lo va a rotar en este eje y rotarlo aquí 90 grados. Entonces lo estoy rotando sobre el eje Y. Entonces voy a rotarlo con valor exactos. Sobre el eje Y, 90 grados. Y miren lo que está ocurriendo con la madera en el lateral. Ya aquí se ve bien. Seguramente tengo que corregir un poco la beta. Voy a mover el gizmo hacia abajo para ver si contrasta un poquito más. Mover en Z. Algún punto que contraste mejor, tal vez algo así. Pero no sé aquí al lado cómo se está viendo. Aquí sigue vertical la beta. Tendremos también que rotarla entonces. En este caso la voy a rotar sobre el eje X. 90 grados. Y listo. Ya hemos logrado una textura. Veámoslo por este lado que está más iluminado. Hemos logrado una textura que se ve, tiene una misma beta o tiene la beta en la misma dirección, aunque aquí es raro. No, aquí efectivamente debería ser vertical por cómo llega el listón de madera. Pero bueno, digamos que una mesa usualmente uno no la deja con el canto vivo, sino que se le pone canto, se le pone un material, usualmente algún tipo de polímero alrededor de la tabla, entonces eso es lo que da esta apariencia. Pero bueno, digamos que así ya nos funciona. Entonces, en este caso, no solamente dependo de las propiedades que le di al material, sino de cómo estoy mapeando yo el objeto. Si, por ejemplo, lo hago más pequeño, 20 por 20 por 20, pues estoy repitiendo más veces el material o los mapas que estoy utilizando en el material. Lo estoy repitiendo más veces y no he repetido por medio del tiling. Es decir, no he tocado el tiling en el material original. Estoy haciendo que se repita es porque en el mapeado está muy pequeñito. Y hay otras formas de mapear, porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mapeo esta tetera? Salgamos aquí de este gizmo. Si yo mapeo esta tetera de forma plana, por ejemplo, vamos a poner un WMAP. Entonces, si queda de forma plana, va a ajustar la textura en la parte de arriba y de ahí para allá estira la imagen o es lo que les acabo de decir, escurre el color. ¿Qué pasa si lo pongo en forma de caja? Entonces, en forma de caja va a proyectar una imagen. Ah, bueno, el mapa se está repitiendo. Quitemos la repetición al mapa. Tiene un tiling de 3. Dejémoslo en 1.
está asignando una vez la imagen por el frente, una vez por encima, una vez por detrás y una vez por los lados. Entonces, obviamente se notan las uniones, etcétera, etcétera. Tampoco sería la forma ideal de mapear. Como esfera. Entonces, como esfera, él está haciendo que la imagen envuelva a todo el objeto. Problema, se une con el principio y ahí se nota perfectamente la unión. Como cilindro. Pues sí, no, como cilindro. No me importa cómo se proyecte arriba y abajo, lo que me importa es que se proyecte bien la imagen alrededor del objeto. Y por aquí hay una que dice espacio ondulado, que nunca he entendido muy bien. Creo que funciona efectivamente con espacios ondulados, un tema que luego les voy a contar en una sesión en la que abordaré varias cositas que se quedan por fuera que son importantes. ¿Sí? Ahí voy a hablarles de esos espacios ondulados. Entonces, en este caso, por ejemplo, no siempre es útil utilizar coordenadas de mapeado propias. Si el objeto ya las tiene, como en este caso la tetera, seguramente resulta mucho mejor dejarle sus coordenadas de mapeado. El problema es, ya les dije, cuando o ese objeto ha sido altamente modificado, o sea, se le ha puesto modificadores distintos, se ha convertido en editable poly, se le han hecho huecos, en fin, ya él pierde la capacidad de interpretar el material correctamente, o cuando el objeto es importado. Esas son las dos opciones en las que sí o sí tendremos que mapear. Pero si el objeto lo permite, usualmente las coordenadas que él genera automáticamente funcionan muy bien. Hay otra forma de mapear que es bastante más compleja, que se llama unwrap, unwrap W. ¿Qué hace ese unwrap? Divide en costuras el objeto. Vean que ahora al objeto le aparecieron unas líneas verdes. Esas líneas verdes es porque el unwrap es más o menos como el proceso de patronaje en una prenda de vestir. No sé si alguna vez han visto cómo se hace una prenda de vestir. Para poder hacer cualquier prenda de vestir, saco, camisa, pantalón, lo que sea, lo que necesitamos es unas plantillas con ciertas formas que cortamos o nos ayudan a cortar la tela y luego tomamos varias piezas de tela y las unimos con costura para generar la prenda. Ese proceso de cortar las piecitas a partir de las plantillas es a lo que se le llama patronaje. Pues el unwrap es un proceso de patronaje. Está subdividiendo el objeto en pequeñas piezas que él después aplana. Entonces yo aquí puedo, no voy a detenerme a explicarlo mucho, solamente se los estoy mostrando. Por aquí algo que dice abrir el editor y él me muestra cómo está dividiendo el objeto. Y uno aquí puede hacer un proceso de pila automático. Listo, por ejemplo. Y miren, dividió todas las caritas de la tetera, las dividió en partes y me está proyectando esas partes dentro de este espacio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esto? Varias cosas. Por un lado, podría exportar esto como imagen. Esto es posible de renderizar y exportarlo como imagen y utilizar esa imagen o crear una imagen a partir de este patrón que me permita modificar el material en la tetera. Les muestro un ejemplo como para que lo conozcan. Entonces yo puedo decirle a esto que voy a renderizar. No me acuerdo dónde está aquí el renderizar. Aquí, renderizar. Y lo voy a renderizar, por ejemplo, a 4000 píxeles. 4000 por 4000. Listo, un 4K. Ok, voy a renderizar entonces el template. Listo, ahí ya está. Ahí está la imagen, ya está renderizada. Ok, esto lo guardo. Esto lo voy a guardar aquí en nuestras texturas como un wrap tetera. Y lo voy a guardar como un JPG simplemente. Abrir. Perdón, guardar. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a traer para este material, voy a traer esa imagen que acabo de renderizar. Entonces, simplemente voy a reemplazarla en esta.
Listo, no tiene ningún tiling, nada por el estilo, no. Entonces vean que la tetera ahora quedó como se proyectaban los contornos de la geometría. Pero si abrimos esa imagen en Photoshop, puedo empezar a editarla. ¿Dónde era que yo estaba? En descargas, mapas. Esta imagen. Yo puedo empezar a editarla aquí en Photoshop y pintar la textura por parte. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el bordecito de la tetera sea de un color. Entonces puedo aquí coger una brochita y decir, bueno, esta brochita la vamos a hacer más pequeña. Y voy a pintar, por ejemplo, de color este naranja, pero un poco más hacia el rojo. Voy a pintar estos bordecitos. Este borde. Voy a pintar este borde. ¿Cuál otro? Este otro borde. No necesito mantenerme dentro del margen, porque ese margen no es nada, ese margen simplemente es parte de la imagen. Y lo que importa es cómo lo está entendiendo, interpretando él. Este es el otro bordecito. Cómo lo está interpretando el programa al momento de crear el material. Voy a guardar esta imagen. Listo, ok. Y miren lo que ocurrió en Max. Miren que ahora la tetera tiene el bordecito naranja. ¿Sí ven? Solo el bordecito de la tetera es naranja. Que quiero que las partes de arriba abajo esto tengan unas florecitas. Pues entonces ya puedo empezar a jugar aquí a editar las caras laterales. Esto es como el desarrollo, ¿no? De esos patrones que yo les mencionaba. Así funciona igual en la ropa, ¿no? El patrón no tiene la forma que tiene la prenda cuando ya se ha puesto. No, no, no. El patrón tiene la forma del desarrollo de esa prenda. Obviamente hacer esto de esta manera es súper complicado porque ¿qué empata con qué? Entonces, en un proceso ya bien hecho, uno primero separa por pequeñas piezas y luego empieza a determinar puntos de unión, diciéndole este punto continúa con este y bueno, como para que él entienda realmente cómo se debe distribuir y organizar el material. Esta es una forma. Otra forma es dentro del mismo editor, traen el material. Podemos traer el material debajo, el que voy a utilizar, y empezar a reacomodarlo dentro de este mismo editor para que corresponda a cada una de las caras que he desplegado del objeto. Esto es bastante complejo, es muy, muy, muy complejo. Yo en tantos años que yo trabajando con esto, apenas medio le sé al Unwrap, porque no es el trabajo al que yo me dedico. Yo no suelo texturizar dentro de mi trabajo. Mi trabajo más, va más hacia el modelado que hacia otra cosa y no texturizo usualmente. Esa tarea la hacen otras personas cuando tenemos modelos complejos. Entonces yo no le he estudiado muy a fondo, pero pues les explico, les pretendo explicar más o menos cómo funciona este tema del Unwrap. Y esto tiene un poco de herramientas para coser. Por ejemplo, yo puedo decirle, quiero ver este borde que estoy seleccionando yo. Estoy seleccionando planos. Quiero seleccionar este borde y saber con qué va cosido ese borde. Entonces, por aquí hay una herramienta, no me acuerdo cuál de todas estas es, que me permite saber con qué otra parte se une ese borde. No la selecciono, no la resalto, no. Y puedo coser otra vez, ¿sí? Puedo coser otra vez los bordes, miren, era con esta es que se unía. No, control Z porque no. Entonces puedo coserlos, puedo separarlos otra vez, puedo, en fin, hacer un poco de cosas hasta lograr la forma que quiero para el material. Van a ver ustedes, por ejemplo, si buscan texturas de personajes, por ejemplo, un character texture. Miren cómo son las texturas de los personajes usualmente. Esto. ¿Ven? Ese es un unwrap. Entonces, en cada parte de esa imagen viene un pedacito de la textura desplegada del objeto. Miren esta. Miren cómo es el mapa para obtener este resultado. O sea, está todo desplegado. Esos son unwraps. Este.
Entonces, bueno, les quería mostrar de qué se trata, ¿sí? Repito, no soy experto en el tema, pero si en algún momento están trabajándole a esto, al Unwrap, y tienen alguna duda, pues pregúntenme, puede que la pueda responder. En algunos casos sí, en otros casos puede que no. Aquí, por ejemplo, está usando dos cosas que vimos. Por un lado, está usando el Unwrap para texturizar, para definir la ubicación de las texturas, y por otro lado, está utilizando el mismo patrón, pero con un EXR para determinar desplazamientos o bumps o relieves. Entonces tiene el correspondiente mapa de desplazamiento de acuerdo a cómo va la textura. Es como se trabaja dentro de todo este tema del 3D. Dudas, preguntas, algo que quieran que les aclare antes de finalizar el día de hoy. No, profe, pero no nombraste lo del agua, la parte acuosa. Ah, ok, ok. El tema con el material líquido es que en esencia, salgamos de acá, por ejemplo esto, si yo quisiera obtener, por ejemplo, que la mesa pareciera agua, con Scanline, porque esto funciona distinto con otros motores, yo diría, yo quiero que este material sea, por ejemplo, un color que quiera darle al agua. Esto ya, por ejemplo, es un error, ¿no? Uno el líquido no lo colorea desde el diffuse, porque el color de los líquidos no es, al igual que el de los metales, no es un efecto de la reflexión difusa, es un efecto de la reflexión especular. Entonces, ahí ya empieza a hacer uno mal el proceso. Pero bueno, luego le digo, usted quiero que sea medianamente transparente, entonces una opacidad de, por ejemplo, el 30%, no medianamente, muy transparente. Luego le digo que sea reflectivo, entonces voy a decirle que tenga este flat mirror, pero con una reflexión no del 100%, ¿no? Una reflexión de puede ser el 20%. Y luego le pongo ruido. Entonces, este noise que estaba por aquí, se lo pongo al bump del objeto, pero con una repetición mucho menor, 50 por 50 por 50. Aunque eso podría ser también, a ver cómo va quedando. Podría ser también parte del modelo. Mm-hmm. Tendríamos que tener un fondo. Pongámosle más repeticiones a ese ruido. Digamos 100 por 100 por 100. Y le va a poner mayor bump, mayor valor de bump al material. Este está turbulento, sí. No lo estoy logrando. Bueno, necesito tener otro objeto debajo. Es que los reflejos tampoco están funcionando. Digamos que si ponemos debajo otra cajita que tenga, así sea la madera. Vamos aquí otra caja que voy a alinear con esta en Z máximo con mínimo. Ok, pero lo voy a separar un poquito. A ver cómo se ve el material ahí ya con fondo. Ok, digamos que ahí va. Entonces la idea es, uno, por un lado, pues que el material sea medianamente transparente, que en este caso, igual que en el vidrio, si no hay refracciones, se va a ver bastante falso. Por otro lado, que haya reflejos, los líquidos usualmente sí generan reflexiones, y por otro lado, que esos reflejos se deformen con un bump, que es lo que aquí todavía no me está quedando bien, con un bump que habría que encontrar el valor de repeticiones. Puede ser que sean menos, puede ser que sean más. Hay que evaluarlo y hacer pruebas. Ahora, el material, si yo quiero, por aquí puede ser. Digamos que por ahí más o menos va la cosa. Y el objeto, pues yo lo haría, también le pondría ruido, digamos, para que se vea un poco más como el material. Voy a ponerle esto por encima
200 y 200 planos. Listo, 200 por 200 y pongámosle de altura 5 y pongámosle un ruido. Entonces un modificador noise con un desplazamiento en Z de, digamos, 1 centímetro y con más iteraciones y con mayor rugosidad, supongamos. De pronto algo así nos dé un poco más de... Opa. Bueno, ahí toca irlo evaluando. Pero más o menos una cosa así, ¿no? O sea, que el material, el objeto tenga ciertas deformidades, que el reflejo se deforme, porque eso es una característica del líquido, a menos que el líquido esté en estado pues muy estático, pero pues es raro. Que tenga reflejos, que tenga cierta transparencia. Ah, es que yo le puse el ruido, fue a la caja de abajo. Mucha pelota. Esto no. 1, 1, 1. Yo sí decía, pero ¿por qué no se ve esta así? Entonces, digámosle que tenga 240 por 200. Ah, no me da más de 200. Listo, entonces 160 y de altura 1,5. Ahora sí, pongámosle a esto, después de su mapeado, pongámosle el ruido. Fractal, iteraciones 8, que se estire 1 centímetro en Z y que sea un poquito más rugoso. A ver si ahora sí se ve un poquito más como... Ay, otra vez, renderizar lo que no era. Sí, ya tiene un movimiento los reflejos al menos. Y ponerle refracción, sino que aquí la refracción va a ser extraña. Pongámosle a ver si nos funciona con la misma refracción de paredes delgadas. Pero en este caso el material ya no tendría que tener opacidad, sino estar al 100%. A ver qué se ve ahí. Bueno, ahí más o menos trato de simular el líquido. Sí, más o menos funciona. Ahí ya toca es bajarle la reflexión y bueno. Pero ahí va, se puede ir trabajando. Entonces hay maneras de tratar de simularlo, no físicamente correcto, simplemente de jugar con la apariencia para que se vea como si fuera un líquido. ¿Sí? Sí, profe, súper chévere. Otra pregunta que tengo, siempre que yo vaya a aplicar un material a un objeto, ¿le debo aplicar también iluminación? ¿O es, digamos, es lo primero que uno debe hacer? ¿O después, o puedo hacer uso de la iluminación estándar que trae el programa? Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, en un flujo de trabajo profesional dentro del tema, al usar motores de render físicamente correctos, usualmente uno ilumina primero porque los materiales se ven altamente afectados por la luz. Es decir, en general, realmente la escena, cuando hablamos de una escena físicamente desarrollada, la iluminación no depende solo de las luces. Las luces aportan el 60% de la iluminación y el 40% restante lo aportan los materiales. Entonces lo que uno hace es primero iluminar más para ver si la iluminación o los aspectos generales de la luz son adecuados y luego empieza a crear materiales porque el material, como les digo, se ve muy distinto ante una luz o en la ausencia de luz o ante otro tipo de luces distintas. Entonces ahí
se empieza a crear el material, se empieza a trabajar hasta que corresponda a los parámetros físicos, y ahí sí se ajusta ya finalmente la luz para poder encontrar el aspecto que uno quiere dentro de la escena, entendiendo que los materiales también afectan la iluminación. Eso en un flujo de trabajo físicamente correcto. En Scanline no importa, porque en Scanline la luz no es que afecte mucho el material, se va a ver obviamente con iluminaciones y sombras en un lado y en otro, pero si yo no he creado ninguna luz, veo el material tal cual como lo voy a ver cuando lo ilumine, no va a cambiar. Entonces, en este caso, no es necesario crear luces primero, se puede trabajar con la iluminación global que tiene el programa, pero en un flujo de trabajo bien hecho, sí se crean primero las luces y luego sí se entra a trabajar con los materiales. Vale, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, señoritas, ya se fueron los demás. Muchas gracias, profe. Buenas Que estén noches. muy bien, adiós. Descansen, cuídense mucho. Nos vemos Gracias. el próximo jueves. Chao, que descanses. Chao, que estén muy Gracias. bien.